Hola, mis queridos. Soy la abuela Rogeria. Y lo que voy a contarles hoy, nunca se lo he contado a nadie. Nunca. Cuando fingí ese viaje y descubrí que mi esposo vivía otra vida completamente diferente, pensé que me iba a morir del dolor. Pero miren, aquí estoy, más fuerte que nunca. Déjenme contarles cómo una mentira pequeña me llevó a descubrir la mentira más grande de mi vida. Era el año 1987. Yo tenía 45 años y llevaba 23 años casada con Aurelio. Mis hijos ya eran grandes. Mariela tenía 20 años y estudiaba enfermería. Y mi Jorgito tenía 18 y trabajaba con su papá en el taller mecánico. Yo pensaba que tenía la vida perfecta, ¿saben? Una casita humilde pero limpia, un marido trabajador, hijos buenos. Pero Dios mío, qué equivocada estaba. Todo empezó cuando mi hermana Clara me invitó a pasar una semana en su casa en Caracas. Hacía años que no la veía y ella insistía tanto. Rogeria, ven acá, necesitas descansar un poquito de tanto trabajo. Yo le dije a Aurelio y él se puso raro, muy raro. ¿Para qué vas a ir tan lejos, mujer? Aquí tienes todo lo que necesitas, me decía mientras arreglaba no sé qué cosa del carro en el patio. Sus manos estaban llenas de grasa, pero había algo en sus ojos, como nerviosismo, como miedo. Es mi hermana, Aurelio. No la veo hace 3 años. Solo una semana, le insistí yo, secándome las manos en el delantal después de lavar los platos del almuerzo. Él siguió negando, poniendo 1000 excusas. Que si el taller necesitaba ayuda, que si los muchachos me necesitaban en casa, que si el dinero estaba apretado. Pero yo ya había tomado la decisión, y cuando la abuela Rogeria toma una decisión, bueno, ustedes saben cómo somos las mujeres cuando nos decidimos por algo. Compré mi pasaje en secreto. Le dije que me iba el lunes en la mañana y regresaría el domingo siguiente. Aurelio ese fin de semana estuvo extraño, como inquieto. Pero yo pensé que era porque me iba a extrañar. ¡Qué ingenua fui, Dios mío! El domingo en la noche me ayudó a empacar mi maleta pequeña. Hasta me dio un beso en la frente y me dijo: «Cuídate mucho, mi amor. Te voy a extrañar». Y yo, como una tonta, le creí cada palabra. El lunes muy temprano me fui para la terminal. Aurelio se había ido al taller desde las 6 de la mañana, como siempre. Mariela me acompañó hasta el autobús. «Mami, que disfrutes mucho con tía Clara. Te lo mereces», me dijo mi niña, dándome un abrazo fuerte. Jorgito ya se había ido con su papá al trabajo. Pero aquí viene lo que nunca les he contado a mis hijos. Yo no me subí a ese autobús. ¿Saben por qué? Porque algo dentro de mí, una vocecita que me decía que algo no estaba bien, me hizo cambiar de opinión en el último segundo. Vi el autobús partir y yo me quedé ahí parada en la terminal, con mi maleta, sintiendo que estaba haciendo algo muy importante, aunque no sabía qué. Me fui para la casa de mi comadre Mercedes, que vivía al otro lado del pueblo. Le expliqué todo y ella, que siempre fue muy sabia, me dijo: «Rogeria, si tu corazón te está diciendo que algo pasa, hazle caso. Quédate aquí conmigo esta semana y vamos a ver qué descubres». Esa primera noche no pude dormir nada. Me quedé despierta pensando si estaba haciendo bien, si no era solo paranoia mía. Pero algo me decía que tenía razón en desconfiar. El martes en la mañana, Mercedes y yo fuimos al mercado temprano. El mercado quedaba cerca del taller donde trabajaba Aurelio, pero por un camino diferente donde él nunca iba. Y ahí fue cuando lo vi. Mi esposo, salía del taller, pero no iba hacia nuestra casa. Iba hacia el barrio Los Almendros, donde nosotros no conocíamos a nadie. Y lo más raro, iba muy arreglado, con una camisa que yo no le conocía, y hasta se había puesto colonia. Yo lo podía oler desde lejos. «¡Mercedes!»,
le dije a mi comadre, agarrándola del brazo. «Sígueme, pero despacio». Y empezamos a caminar detrás de él, manteniendo distancia. Aurelio caminó como 10 cuadras, hasta llegar a una casita amarilla muy bonita, con rejas blancas y un jardincito al frente. Y aquí viene lo que me partió el alma en pedazos. Él sacó llaves de su bolsillo. ¡Llaves! Como si fuera su casa. Abrió la puerta y entró como Pedro por su casa. Mercedes y yo nos escondimos detrás de un árbol de mango que había en la esquina y nos quedamos ahí, esperando, sin saber qué pensar. A los 10 minutos salió una mujer que yo jamás había visto en mi vida, pero que estaba embarazada, muy embarazada, de unos 7 u 8 meses. Era joven, tendría unos 25 años, bonita, con el cabello largo y negro, y llevaba un vestido floreado azul. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando salió mi esposo detrás de ella, le puso la mano en la barriga y la besó. No fue un beso de amigos, no fue un beso de compadres. Fue un beso de esposo y esposa. Sentí que se me iba a salir el corazón del pecho. Mercedes tuvo que sostenerme porque las piernas se me volvieron como gelatina. «Cálmate, Rogeria», me susurraba. «Cálmate, que necesitamos ver qué más pasa». Los vimos caminar hacia la panadería de la esquina, tomados de la mano, como una pareja normal. Como él y yo caminábamos los domingos después de misa. Pero él con ella, con esa mujer embarazada, que yo no sabía ni cómo se llamaba. Esperamos hasta que regresaron. Esta vez venían con pan fresco y una bolsa de verduras. Entraron a la casa y yo me quedé ahí, parada como una estatua, tratando de entender qué estaba pasando con mi vida. «Vámonos, Rogeria», me decía Mercedes. «Vámonos antes de que nos vean». Pero yo no me podía mover. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Nos fuimos a la casa de Mercedes y yo lloré. Lloré como no había llorado nunca en mi vida. Ni cuando se murió mi mamá, ni cuando perdí a mi bebé antes de que naciera Mariela. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. «¿Qué voy a hacer, Mercedes? ¿Qué voy a hacer?», le preguntaba entre sollozos. «Primero», me dijo ella, dándome un té de tilo para calmarme. «Primero necesitas saber toda la verdad. Esto puede ser más grande de lo que pensamos». Y tenía razón. Esto era mucho más grande. Al día siguiente, miércoles, volvimos. Esta vez más temprano, antes de las 7 de la mañana. Queríamos ver si Aurelio dormía ahí, si salía de esa casa en la mañana. Y sí. A las 7:15 salió de la casa amarilla, se despidió de la mujer con otro beso y se fue caminando hacia el taller, como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Esperamos a que él se fuera bien lejos y entonces Mercedes tuvo una idea que me dio mucho miedo, pero que sabía que era necesaria. «Rogeria», me dijo, «tú te vas a quedar aquí vigilando. Yo voy a ir a tocar esa puerta y voy a hablar con esa mujer. Voy a decirle que soy del censo o algo así y voy a averiguar quién es ella». «No, Mercedes. ¿Y si se da cuenta? ¿Y si le dice a Aurelio?», le dije yo, muerta del miedo. «Conmigo no se va a dar cuenta», me respondió con esa seguridad que siempre tenía mi comadre. «Tú confía en mí». La vi caminar hacia la casa amarilla, tocó la puerta y la mujer salió. Desde donde yo estaba escondida las veía hablar, pero no podía escuchar qué decían. Mercedes estuvo ahí como 15 minutos, hablando muy animada con la mujer, hasta riéndose a veces. Cuando regresó conmigo, estaba pálida. «Rogeria», me dijo, «siéntate. Lo que te voy a decir te va a doler mucho, pero necesitas saberlo». Me senté en una piedra que había ahí cerca del árbol de mango y esperé. Esa mujer se llama Yasmín, tiene 24 años
y dice que lleva viviendo con su esposo Aurelio hace 5 años. 5 años, Rogeria. Dice que se casaron por el civil hace 3 años y que este va a ser su segundo hijo. Ya tienen una niña de 2 años que se llama Sofía. Creo que en ese momento me morí un poquito por dentro. 5 años. 3 años casados. Una niña de 2 años. Y otro bebé en camino. ¿Le preguntaste cómo se llama el esposo? Le pregunté con la voz quebrada. Aurelio González Herrera. El mismo nombre, el mismo apellido. Rogeria. Es él. Sin ninguna duda. Es él. No recuerdo cómo llegué a la casa de Mercedes ese día. Creo que ella me llevó cargada, porque yo no podía caminar, no podía pensar, no podía respirar. Mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien había estado casada 23 años, tenía otra familia, otra esposa, otros hijos, una vida completamente diferente al otro lado del pueblo. Esa noche no pude comer nada. Mercedes me preparó sopa de pollo, mi comida favorita, pero no pude ni probarla. Todo me sabía a ceniza en la boca. Rogeria, me decía Mercedes, sentada a mi lado en su sala pequeña. Tienes que decidir qué vas a hacer. No puedes quedarte así para siempre. ¿Qué voy a hacer?, le respondí. ¿Cómo le digo a mis hijos que su papá tiene otra familia? ¿Cómo les explico que llevo 23 años casada con un mentiroso? ¿Cómo les digo que tienen hermanos que no conocen? Un paso a la vez, mi amor. Un paso a la vez. El jueves decidí que necesitaba ver más. Necesitaba saber todo. Toda la verdad, por más que me doliera. Esta vez fuimos más tarde, como a las 4 de la tarde. Queríamos ver si había más que descubrir. Si había más secretos escondidos en esa casa amarilla. Y lo sabía, Dios mío, lo sabía. Cuando llegamos cerca de la casa, vimos a Yasmín en el jardín, colgando ropa en el alambre. Y jugando en el patio había una niñita pequeña, de cabello rizado y oscuro, que se parecía muchísimo a Jorgito cuando era pequeño. La niña corría de un lado para otro, riéndose. Y cada vez que se reía, yo sentía como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Porque esa risa era igual a la de mis hijos cuando eran pequeños. Sofía, ven acá, mi amor, le gritaba Yasmín desde el alambre. Vamos a bañarte para cuando llegue papi. Papi, le decía papi a Aurelio. Mi Aurelio, el papá de mis hijos. Nos quedamos ahí hasta que llegó Aurelio, como a las 6:30. Esta vez venía con un juguete en las manos, una muñeca pequeña envuelta en papel de regalo. ¡Papi, papi!, gritaba la niña, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Él la alzó, la llenó de besos y le dio el regalo. «Para mi princesa hermosa», le decía, mientras Yasmín se acercaba sonriendo, acariciándose la barriga. Los vi entrar a la casa como una familia feliz. Una familia que no era la mía, pero que era de él. El hombre que llegaba a mi casa todas las noches, que se sentaba a mi mesa a comer, que dormía en mi cama, que me decía que me amaba. Tenía otra familia completa. «Mercedes», le dije a mi comadre. «Necesito saber desde cuándo. Necesito saber cuándo empezó todo esto. ¿Cómo ha estado viviendo así por tanto tiempo sin que yo me diera cuenta?» «¿Cómo vas a averiguar eso, Rogeria?» «Voy a hablar con ella. Voy a hablar con Yasmín». «¿Estás loca? ¿Y si le dice a Aurelio que viniste?» «No le va a decir, porque cuando le cuente quién soy yo realmente, ella va a entender que las dos somos víctimas de la misma mentira». El viernes en la mañana esperé a que Aurelio se fuera al taller y me fui caminando hacia la casa amarilla. El corazón se me salía del pecho, las manos me sudaban, pero sabía que tenía que hacerlo. Toqué la puerta despacio. Salió Yasmín, con la niña agarrada de su vestido. «Buenos días», le dije tratando de mantener la voz calmada. «¿Podemos hablar un momentito?»
¿Usted es la señora del censo que vino el otro día? Mi vecina me dijo que había venido una señora preguntando por los habitantes de la casa. Me respondió con una sonrisa amable. No, le dije respirando hondo. Soy Rogeria González, la esposa de Aurelio González. Se le cambió la cara completamente. Palideció, abrió mucho los ojos y automáticamente puso la mano protectora sobre su barriga. ¿Cómo dice?, me preguntó con la voz temblorosa. Soy la esposa de Aurelio. Llevamos casados 23 años. Tenemos 2 hijos, Mariela y Jorge. Y acabo de descubrir que él tiene otra vida aquí, contigo. La pobre muchacha se puso a llorar inmediatamente. No era llanto de culpa, era llanto de shock, de no poder creer lo que estaba escuchando. No, decía entre sollozos. Él me dijo que era soltero cuando nos conocimos. Me dijo que nunca había estado casado. Nos casamos hace 3 años. Tenemos papeles. ¿Tenemos papeles?, le pregunté. Sí, nuestro acta de matrimonio. Él me dijo que... Muéstramela, le dije. Entró a la casa y salió con una carpeta. Adentro estaba un acta de matrimonio. Aurelio González y Yasmín Rodríguez, casados por el civil hace 3 años. Pero yo también estaba casada con Aurelio González, por la iglesia y por el civil, desde hacía 23 años. Él tiene 2 matrimonios, le dije, casi sin poder creer lo que estaba diciendo. Está casado conmigo desde 1964 y contigo desde 1984. Es bígamo. Yasmín se sentó en los escalones de su casa, llorando desconsoladamente, con la niña pequeña tratando de consolarla sin entender qué pasaba. ¿Cómo es posible?, me preguntaba. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo mentirme así? Yo lo amo, señora Rogeria. Yo lo amo con toda mi alma. Él es mi vida. Él es el papá de mis hijos. Me senté a su lado en esos escalones y por primera vez en 5 días no sentí rabia hacia ella. Sentí lástima. Las 2 éramos víctimas de la misma mentira, de la misma traición. ¿Desde cuándo lo conoces?, le pregunté. Hace 6 años. Yo trabajaba en la panadería de Doña Carmen y él llegaba todos los días a comprar pan. Me decía que vivía solo, que era mecánico, que quería formar una familia con una mujer buena. Yo era muy joven, tenía 18 años y me enamoré perdidamente de él. ¿Y nunca sospechaste nada? ¿Nunca te pareció raro que no pudiera estar contigo todas las noches? Me decía que tenía mucho trabajo, que a veces se quedaba muy tarde en el taller arreglando carros de emergencia, o que tenía que viajar a conseguir repuestos a otras ciudades. Yo le creía todo. ¿Por qué no le iba a creer a mi esposo? Hablamos durante 2 horas. Me contó que Aurelio llegaba a su casa todos los días a las 6:30 de la tarde. Cenaba con ellos, jugaba con la niña, veía televisión y se quedaba hasta las 11 de la noche. Entonces se iba, diciéndole que tenía que revisar unas cosas del taller. Llegaba a mi casa a las 11:30. Me decía que había estado trabajando hasta tarde. Se bañaba, cenaba algo ligero si tenía hambre y se acostaba conmigo como si nada. Durante 6 años Aurelio había estado viviendo 2 vidas perfectamente organizadas. De día trabajaba en el taller. De 6:30 a 11 estaba con Yasmín y su familia. De 11:30 en adelante estaba conmigo y mis hijos. Los fines de semana se las ingeniaba para estar unas horas con cada familia. A Yasmín le decía que tenía trabajo extra los sábados y domingos. A mí me decía que tenía que ayudar a un amigo con no sé qué proyecto. ¿Y los papeles del matrimonio?, le pregunté. ¿Cómo consiguió casarse contigo si ya estaba casado conmigo? Él se encargó de todo, me respondió. Me dijo que tenía un amigo en el registro civil que les hacía favor a las parejas que no tenían mucho dinero, que por eso podía conseguir el acta más barata. Yo nunca sospeché nada. ¿Falsificó los papeles? ¿O se las ingenió para conseguir un acta falsa? Durante 3 años,
Yasmín había estado creyendo que era legalmente la esposa de Aurelio, cuando la única esposa legal era yo. Pero en ese momento, sentada en esos escalones con esa muchacha embarazada, que había sido engañada igual que yo, entendí algo muy importante. El problema no era quién era la esposa legal y quién no. El problema era que Aurelio nos había mentido a las dos. Nos había usado a las dos. Había jugado con nuestras vidas y nuestros sentimientos por años. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Yasmín, secándose las lágrimas. Primero, le dije, voy a confrontarlo. Esta noche, cuando llegue a mi casa, le voy a decir que sé todo. Y mañana vengo y te cuento qué pasó. ¿Y si se enoja? ¿Y si se pone violento? Aurelio nunca ha sido violento, le respondí. Es un mentiroso, es un traidor, pero no es violento. Pero tú tienes que estar preparada para lo que pueda pasar. ¿Usted cree que me va a dejar?, me preguntó, y en sus ojos vi el mismo miedo que yo había tenido durante todos esos días. No lo sé, mijita, pero lo que sí sé es que no puedes seguir viviendo en una mentira. Ni tú ni yo. Merecemos algo mejor que esto. Me fui de esa casa amarilla con el corazón más confundido que nunca. Por un lado, tenía toda la rabia del mundo contra Aurelio. Pero por otro lado, tenía una tristeza muy profunda por Yasmín, por esa niña inocente, por el bebé que venía en camino. Esa tarde regresé a mi casa. Era viernes y se suponía que yo regresaba de Caracas el domingo, pero decidí que era hora de enfrentar la situación. Llegué como a las 5 de la tarde. Mariela estaba estudiando en su cuarto y Jorgito no había llegado del taller todavía. La casa estaba como siempre la dejaba, pero algo se sentía diferente. O quizás era yo la que se sentía diferente. Me senté en la sala a esperar. No prendí el televisor. No me puse a hacer nada. Solo me senté a esperar a que llegara el hombre que había sido mi esposo por 23 años, pero que en realidad no sabía quién era. A las 11:30 en punto llegó Aurelio. Entró por la puerta de atrás, como siempre, y se sorprendió mucho al verme sentada en la sala. «Rogeria, ¿qué haces aquí? ¿No ibas a regresar hasta el domingo?», me dijo, y pude ver nerviosismo en sus ojos. Sí, iba a regresar el domingo, pero cambié de opinión. «Tenemos que hablar, Aurelio». Se acercó y me dio un beso en la mejilla, como siempre hacía cuando llegaba del trabajo. Pero esta vez yo no se lo permití. Me alejé. «¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás enferma?», me preguntó. «Aurelio», le dije mirándolo directamente a los ojos. «Sé lo de Yasmín». Se quedó completamente quieto, como una estatua. Vi cómo se le cambió la cara, cómo se le fueron los colores, cómo empezó a sudar. ¿Qué dices?», me preguntó con la voz temblorosa. «Sé lo de Yasmín Rodríguez, sé lo de la casa amarilla en Los Almendros, sé lo de Sofía, tu hija de 2 años, sé lo del bebé que viene en camino, sé lo de tu otro matrimonio. Lo sé todo, Aurelio, todo». Se sentó en el sofá al lado mío, se puso la cara entre las manos y empezó a llorar. Mi esposo, que en 23 años de matrimonio yo nunca había visto llorar, se puso a llorar como un niño. «Rogeria, Rogeria, yo», empezó a decir, pero no podía terminar las frases. «¿Cuánto tiempo?», le pregunté. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira?». «6 años», me respondió sin levantar la cara. «6 años, Rogeria, pero yo nunca quise que pasara esto. Nunca quise lastimarte a ti ni a los muchachos». «¿Pero sí quisiste lastimar a Yasmín? ¿Sí quisiste lastimar a esa niña inocente? ¿Sí quisiste lastimar al bebé que viene en camino?». «No, yo... Es que todo se complicó. Al principio era solo una aventura, pero después ella quedó embarazada
y yo no podía dejarla sola. Y después nos encariñamos. Y después decidiste vivir 2 vidas en lugar de enfrentar la realidad de una. Lloramos los 2 esa noche. Lloramos por 23 años de matrimonio que se habían convertido en mentira. Lloramos por nuestros hijos, que iban a sufrir mucho cuando se enteraran. Lloramos por Yazmín y sus hijos, que también iban a sufrir. Lloramos por todo lo que había sido y por todo lo que ya no podía ser. ¿Me vas a perdonar, Rogeria?, me preguntó antes del amanecer, cuando ya no nos quedaban más lágrimas. No lo sé, Aurelio, le respondí con honestidad. No sé si puedo perdonar algo así. No sé si puedo seguir viviendo contigo sabiendo que tienes otra familia. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Yo termino con Yazmín. Yo me vengo para acá y no vuelvo más por allá. Nosotros seguimos como antes, como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Le pregunté, casi gritando. ¿Cómo vas a dejar a una mujer embarazada con una niña pequeña? ¿Cómo vas a abandonar a tus hijos? ¿Y cómo crees que yo voy a poder vivir tranquila sabiendo que hay una familia destrozada por culpa nuestra? Entonces, ¿qué quieres que haga, Rogeria? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que seas honesto por primera vez en 6 años. Quiero que me digas la verdad. ¿A quién amas más? ¿Con quién quieres estar realmente? Ese silencio que siguió a mi pregunta me dio toda la respuesta que necesitaba. Aurelio no pudo decirme que me amaba más a mí. No pudo decirme que quería estar conmigo. En ese silencio entendí que yo ya había perdido a mi esposo hace mucho tiempo, pero que había estado viviendo con un fantasma. El sábado en la mañana les conté todo a mis hijos. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Ver la cara de Mariela cuando le expliqué que su papá tenía otra familia. Ver la cara de Jorgito cuando le dije que tenía hermanos que no conocía. Nunca voy a poder olvidar esas expresiones. ¿Por qué, mami?, me preguntaba Mariela llorando. ¿Por qué papá hizo esto? ¿Nosotros no éramos suficiente para él? No es culpa de ustedes, mi amor, le decía yo, abrazándola. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto es una decisión que tomó su papá, y las consecuencias las vamos a enfrentar todos juntos. Jorgito estaba más callado, pero yo podía ver la rabia en sus ojos. Rabia contra su papá, rabia contra la situación, rabia porque su mundo se había derrumbado de un día para otro. ¿Qué va a pasar ahora, mami?, me preguntó. No lo sé, mijo, pero lo que sí sé es que vamos a salir adelante, como siempre hemos salido adelante. Ese mismo sábado fui a hablar con Yazmín otra vez. Le conté lo que había pasado con Aurelio. Le conté que mis hijos ya sabían la verdad. ¿Y qué decidió él?, me preguntó. No decidió nada. Y esa es su decisión. El silencio también es una respuesta. ¿Usted qué va a hacer, señora Rogeria? Voy a separarme de él. No puedo seguir viviendo en una mentira. Y no puedo seguir compartiendo a mi esposo con otra familia. Pero antes de hacer eso, quiero proponerte algo. ¿Qué cosa? Que hablemos con él juntas, las dos. Que lo confrontemos juntas y que le digamos que tiene que elegir. Que no puede seguir viviendo así, engañándole la vida a todo el mundo. Yazmín aceptó. Esa tarde, cuando Aurelio llegó a la casa amarilla como todos los días, yo ya estaba ahí, esperándolo. La cara que puso cuando me vio sentada en la sala de la casa de Yazmín, nunca la voy a olvidar. Era una mezcla de terror, vergüenza y resignación. Aurelio, le dije, siéntate. Tenemos que hablar los tres. Se sentó en el sofá del frente, con las manos temblorosas. Yazmín estaba a mi lado, llorando en silencio, con la niña Sofía jugando en el patio sin entender lo que estaba pasando. Esto se acabó, le dije. Esta situación se acabó hoy. No puedes seguir viviendo 2 vidas.
No puedes seguir mintiéndonos a las dos. No puedes seguir lastimando a todos tus hijos. Rogeria, por favor, empezó a decir. No, Aurelio. Ahora vas a escuchar. Vas a elegir. O te quedas conmigo y con Mariela y Jorge y te separas definitivamente de Yasmín. O te quedas con Yasmín y tus hijos con ella y te separas definitivamente de nosotros. Pero no puedes tener las dos familias. No es justo para nadie. ¿Y si no puedo elegir?, me preguntó. Entonces elegimos nosotras por ti, le respondí. Yasmín y yo ya hablamos. Si tú no tienes el valor de tomar una decisión como hombre, nosotras la vamos a tomar como mujeres. Aurelio se quedó callado durante mucho tiempo. Miraba el piso, miraba a Yasmín, me miraba a mí, pero no decía nada. Tienes hasta mañana para decidir, le dije parándome del sofá. Mañana domingo a las 6 de la tarde vienes a mi casa y nos dices qué decidiste. O vienes a despedirte para siempre, o vienes a decirme que terminaste con Yasmín y que vas a ser un esposo de verdad otra vez. Me fui de esa casa sin despedirme de él. Ya no tenía nada más que decirle. Esa noche no pude dormir nada. Mariela y Jorgito tampoco durmieron mucho. Los escuchaba levantarse, ir a la cocina, caminar por la casa. Todos estábamos nerviosos, esperando el día siguiente. El domingo fue el día más largo de mi vida. Fuimos a misa, como siempre hacíamos los domingos, pero yo no podía concentrarme en nada de lo que decía el padre José. Solo pensaba en qué iba a decidir Aurelio y qué iba a pasar con nuestras vidas. A las 5 de la tarde ya estaba sentada en la sala, esperando. Mariela y Jorgito estaban conmigo. Habíamos decidido que ellos también tenían derecho a escuchar lo que su papá había decidido. A las 6 en punto tocaron la puerta. Era Aurelio. Entró a la casa despacio, como si le doliera cada paso. Se sentó en el sofá del frente, igual que había hecho el viernes, y nos miró a los tres durante un rato largo. Decidí, dijo finalmente. ¿Qué decidiste, papá?, le preguntó Mariela con la voz temblorosa. Decidí quedarme con Yasmín. Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. Aunque ya sabía que esa podía ser su decisión, escucharlo decirlo en voz alta me dolió más de lo que esperaba. ¿Por qué, papá?, le preguntó Jorgito. ¿Por qué ella y no nosotros? Porque tiene un bebé en camino, respondió Aurelio, sin poder mirarnos a los ojos. Porque Sofía es muy pequeña y me necesita. Porque ustedes ya están grandes y van a poder salir adelante sin mí. ¿En serio crees que el problema es la edad?, le pregunté yo. ¿En serio crees que elegiste a Yasmín porque tiene un bebé en camino y no porque la amas más a ella que a nosotros? Se quedó callado otra vez. Dilo, Aurelio, le insistí. Si vas a destruir esta familia, al menos ten el valor de ser honesto. ¿La amas más a ella que a mí? Sí, me dijo, tan bajito que casi no lo escuchamos. Sí, Rogeria, la amo más. Lo siento muchísimo, pero es la verdad. Y ahí estaba. La verdad que había estado escondida durante 6 años. Aurelio me había dejado de amar hace tiempo, pero no había tenido el valor de decírmelo. En lugar de eso, había empezado otra vida en secreto. Está bien, le dije secándome las lágrimas. Gracias por ser honesto al final. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Voy a seguir ayudándolos con dinero. La casa queda para ustedes y yo voy a mandarles plata todas las semanas para que no les falte nada. No queremos tu dinero, le dijo Jorgito parándose del sofá. No queremos nada que venga de ti. Jorgito, por favor, empezó a decir Aurelio. No, papá, no me digas Jorgito. Tú ya no eres mi papá. Mi papá no habría hecho esto. Mi papá no habría destruido a su familia por otra mujer. Mi hijo salió de la sala y se fue para su cuarto. Mariela también se levantó.
Pero antes de irse, le dijo algo a su papá que nunca voy a olvidar. «Papá, yo espero que seas muy feliz con tu nueva familia, pero quiero que sepas que perdiste a los hijos más maravillosos del mundo por una aventura, y eso es algo que vas a lamentar toda tu vida». Quedamos solos, Aurelio y yo, en esa sala donde habíamos compartido tantos momentos felices durante 23 años. «¿Hay algo más que necesites decirme?», le pregunté. «Que lo siento, Rogeria, que nunca quise que pasara así, que tú fuiste una esposa maravillosa y que esto no es culpa tuya». «Lo sé», le respondí. «Lo sé que no es culpa mía. Tardé unos días en entenderlo, pero ya lo sé». «¿Me vas a perdonar algún día?». «Algún día, Aurelio. Algún día voy a perdonarte, no por ti, sino por mí, porque no puedo vivir con rencor el resto de mi vida. Pero ese día no es hoy». Se fue de la casa esa noche y nunca más volvió a vivir con nosotros. Al principio mandaba dinero todas las semanas, como había prometido, pero Jorgito y Mariela no querían tocarlo. Yo lo guardaba en una lata, sin saber qué hacer con él. Los primeros meses fueron muy difíciles. Mariela lloró mucho y por un tiempo no quiso hablar de su papá para nada. Jorgito se puso rebelde, llegaba tarde a la casa, se juntaba con muchachos que a mí no me gustaban. Los dos estaban procesando el dolor a su manera. Yo también estaba procesando mi dolor. Había días en que me levantaba y no sabía qué hacer conmigo misma. Después de 23 años de estar casada, después de 23 años de cocinar para 4, de lavar ropa para 4, de preocuparme por 4, de repente éramos solo 3. Pero poco a poco empecé a descubrir algo que nunca había sentido antes: libertad. Por primera vez en mi vida adulta podía tomar decisiones sin consultarle a nadie. Podía cocinar lo que se me antojara. Podía ver el programa de televisión que quisiera. Podía acostarme y levantarme a la hora que quisiera. Y lo más importante, podía conocerme a mí misma. ¿Quién era Rogeria González sin ser la esposa de Aurelio? ¿Qué quería hacer con mi vida? ¿Cuáles eran mis sueños, mis planes, mis metas? Empecé a trabajar. Conseguí un empleo en una tienda de ropa del centro del pueblo. El sueldo no era mucho, pero era mío. Era dinero que yo me ganaba con mi trabajo, con mi esfuerzo. Mariela terminó su carrera de enfermería y consiguió trabajo en el hospital del pueblo. Jorgito también se tranquilizó con el tiempo y siguió trabajando como mecánico, pero ya no en el taller donde había trabajado con su papá. Se puso su propio tallercito pequeño en el patio de la casa. Nos convertimos en un equipo. Los 3 juntos, apoyándonos, saliendo adelante. Y descubrimos que éramos más fuertes de lo que pensábamos. 6 meses después de que Aurelio se fuera, Yasmín apareció en mi casa. Era un sábado en la tarde. Yo estaba lavando ropa en el patio cuando tocó la puerta. Mariela fue a abrir y cuando vino a decirme quién era, yo no lo podía creer. «Mami, ahí hay una señora con un bebé. Dice que se llama Yasmín y que necesita hablar contigo». Salí al portón y ahí estaba ella, con un bebé recién nacido en brazos y con la niña Sofía agarrada de su vestido. Se veía muy flaca, muy pálida, muy cansada. «Señora Rogeria», me dijo, «disculpe que vengas a molestarla, pero necesito hablar con usted». «¿Qué pasó, mijita? ¿Cómo está el bebé?» «El bebé está bien, es un niño hermoso, pero Aurelio se fue». «¿Cómo que se fue?» «Se fue, señora Rogeria. Hace 2 semanas me dijo que había conseguido trabajo en otra ciudad, que se iba para allá a buscar mejor vida para todos nosotros y que cuando estuviera establecido nos mandaba a buscar». ¿Y qué pasó? Que no he sabido más nada de él. No ha mandado dinero, no ha llamado, no ha escrito. Nada. Y yo no tengo cómo mantener a mis hijos. Me quedé parada ahí, viendo a esa muchacha con sus 2 niños pequeños,
y entendí algo terrible. Aurelio no había elegido a Yasmín sobre mí. Aurelio había elegido huir de las dos. No había tenido el valor de enfrentar ninguna de las dos situaciones y había decidido escaparse de todo. «Entra», le dije. «Vamos a hablar». Yasmín me contó que después de que Aurelio se fue de mi casa, había estado muy raro. Nervioso, callado, como ausente. Pasaba horas sin hablar y cuando ella le preguntaba qué le pasaba, él le decía que estaba preocupado por el trabajo. El bebé nació en enero, un niño precioso que se parecía muchísimo a Jorgito cuando era recién nacido. Aurelio estuvo contento los primeros días, pero después volvió a ponerse extraño. Una mañana se levantó muy temprano, me contó Yasmín. Me dio un beso, le dio un beso a los niños y me dijo que iba a trabajar. Pero en vez de irse para el taller, se fue para la terminal de autobuses. Y desde ese día no lo he visto más. ¿Y el taller? ¿Qué pasó con el taller? Lo vendió sin decirme nada. El nuevo dueño me contó que Aurelio le había vendido todo hace un mes y que le había dicho que se iba del pueblo. Aurelio había planeado su escape. Había vendido el taller, había juntado dinero y se había largado dejando a las dos familias abandonadas. ¿Usted sabe dónde puede estar?, me preguntó Yasmín. No tengo la menor idea, pero aunque lo supiera no te lo diría. Ese hombre ya nos hizo suficiente daño a las dos. Lo mejor es que no lo encontremos nunca. ¿Pero qué voy a hacer, señora Rogeria? Yo no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo dinero. No sé cómo mantener a mis hijos. Miré a esa muchacha, con su bebé en brazos y su niña pequeña, y vi algo que me sorprendió. Vi a mí misma 6 meses atrás, asustada, perdida, sin saber cómo salir adelante. Pero yo había salido adelante, y si yo había podido, ella también podía. Lo primero, le dije, es que dejes de llorar. Llorar no te va a resolver nada. Lo segundo es que te pongas a trabajar. Yo te puedo ayudar a conseguir trabajo en la tienda donde trabajo yo. ¿Usted haría eso por mí? ¿Después de todo lo que pasó? No lo voy a hacer por ti, le respondí con honestidad. Lo voy a hacer por esos niños inocentes. Ellos no tienen la culpa de tener un papá cobarde. Y así fue como Yasmín empezó a trabajar conmigo en la tienda de Doña Carmen. Al principio era raro, muy raro, trabajar con la mujer que había sido la otra esposa de mi esposo. Pero poco a poco nos fuimos conociendo y descubrí que era una muchacha buena, trabajadora, que había sido engañada igual que yo. Los niños se fueron criando juntos. Sofía y el pequeño Samuel, así le puso Yasmín al bebé, venían mucho a mi casa. Mariela y Jorgito al principio no querían saber nada de ellos, pero con el tiempo se fueron encariñando. Después de todo, eran sus hermanos. Nunca más supimos de Aurelio. Durante los primeros años, yo a veces me preguntaba dónde estaría, si habría formado otra familia en otro pueblo, si se acordaría de nosotros. Pero con el tiempo dejé de preguntármelo. No valía la pena gastar energía pensando en alguien que había demostrado que no valía la pena. 5 años después de que se fuera, llegaron unos papeles de divorcio. Parece que había aparecido en alguna parte, había puesto a un abogado y quería divorciarse oficialmente de mí. Yo firmé sin pensarlo 2 veces. Ya había estado divorciada emocionalmente de él durante 5 años. El divorcio legal era solo un trámite. Pasaron los años. Mariela se casó con un muchacho muy bueno, un doctor joven que la amaba de verdad. Jorgito también se casó, con una maestra de escuela muy dulce. Yasmín conoció a un viudo bueno que tenía un hijo y se casó con él cuando Samuel tenía 5 años. Los niños de Yasmín empezaron a llamar papá al esposo nuevo y él los trató siempre como si fueran sus hijos propios. Y yo descubrí que podía ser feliz sola. Aprendí a valorarme, a quererme,
a disfrutar mi propia compañía. Viajé por primera vez en mi vida. Fui a conocer el mar con el dinero que había ahorrado de mi trabajo. Aprendí a manejar carro a los 55 años. Me hice nuevas amigas. Empecé a leer libros. Descubrí que tenía talento para hacer artesanías y puse mi propio negocito pequeño. Lo más importante, descubrí que no necesitaba un hombre para ser completa. Durante 23 años había creído que mi valor como mujer dependía de tener un esposo, de ser una buena esposa. Pero aprendí que mi valor venía de mí misma, de mi fuerza, de mi capacidad de salir adelante, de mi amor por mis hijos, de mi trabajo, de mis sueños. Han pasado 15 años desde que descubrí la doble vida de Aurelio. Ahora tengo 70 años. Soy abuela de 5 nietos hermosos y puedo decir con orgullo que soy una mujer realizada. ¿Perdoné a Aurelio? Sí, lo perdoné. No por él, sino por mí. Porque el rencor es como un veneno que una se toma esperando que le haga daño al otro. Pero el único que se envenena es uno mismo. ¿Lo extraño? No. Extraño al hombre que yo creía que era. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era solo una ilusión que él mantuvo durante muchos años. ¿Me arrepiento de haber fingido ese viaje y haber descubierto la verdad? Jamás. Porque si no lo hubiera descubierto, habría seguido viviendo en una mentira el resto de mi vida. Y yo merezco vivir en la verdad, aunque la verdad duela. A todas las mujeres que me están escuchando, les quiero decir algo muy importante. Ustedes valen mucho más de lo que creen. Si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, no se queden calladas por miedo. No se queden en una mentira por costumbre. No se queden con un hombre que no las valora por miedo a la soledad. La soledad se vive, pero la traición se sufre. Y es mejor estar sola y en paz que acompañada y en guerra. Yasmín y yo ahora somos muy buenas amigas. Nuestros hijos son hermanos de verdad. Se quieren, se apoyan, se visitan. Los nietos juegan juntos como si fueran primos. Y todo eso salió de una de las situaciones más dolorosas de nuestras vidas. A veces la vida nos quita algo que creíamos que necesitábamos para enseñarnos que podemos vivir sin eso. A veces nos rompe el corazón para que aprendamos que tenemos un corazón más fuerte de lo que creíamos. Mi historia no es una historia triste, es una historia de descubrimiento. Descubrí que mi esposo me mentía, sí, pero también descubrí que yo era más valiente de lo que pensaba. Descubrí que podía salir adelante sola. Descubrí que podía perdonar sin olvidar. Descubrí que podía ayudar a otra mujer que había pasado por lo mismo que yo. Descubrí que podía ser feliz de una manera que nunca había imaginado. Todas tenemos historias que contar. Todas tenemos cicatrices que nos han hecho más fuertes. Lo importante no es que nos caigamos, sino que nos levantemos. No es que nos lastimen, sino que sanemos. No es que nos traicionen, sino que aprendamos a confiar otra vez, empezando por confiar en nosotras mismas. Si alguna de ustedes está pasando por algo parecido a lo que yo pasé, quiero que sepan que sí se puede salir adelante, que sí vale la pena luchar por ustedes mismas, que sí merecen algo mejor. Y si alguna vez tienen la intuición de que algo no está bien en sus vidas, háganle caso a esa vocecita interior. Esa vocecita que me dijo que no me subiera al autobús, que me quedara a investigar, que fingiera ese viaje. Esa vocecita me salvó de seguir viviendo en el engaño. Confíen en ustedes mismas. Siempre, siempre confíen en ustedes mismas. Esta es mi historia, la historia de la abuela Rogeria, que fingió un viaje y descubrió que su esposo vivía otra vida. Pero también es la historia de una mujer que descubrió que podía vivir su propia vida, completa y feliz, sin necesidad de que nadie más la completara. Un abrazo fuerte para todas. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosas de lo que imaginan y más capaces de lo que se atreven a soñar. Cuídense mucho.
Y nunca, nunca dejen que nadie les quite el valor que ustedes tienen por ser quienes son. Con todo mi cariño, la abuela Rogeria.